Buenas noches. Doy la más cordial bienvenida a quienes nos hacen el honor de acompañarnos en nuestra casa sede y a quienes nos siguen por los medios electrónicos. En esta ocasión, para llevar a cabo esta solemne sesión académica, en la que tendremos la presentación de la conferencia a cargo del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que será impartida por el maestro Brian Jesús Ponce Martínez, nuestro conferencista. Cedo el uso de la voz al licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, secretario del capítulo juvenil, para que nos conduzca esta sesión. Muchas gracias. Contamos en esta solemne sesión académica con la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de esta benemérita institución y asesora del capítulo juvenil. El médico veterinario zootecnista Diego Salvador Figueroa Pardo, coordinador del capítulo juvenil. El maestro Brian Jesús Ponce Martínez, miembro del capítulo juvenil, quien impartirá la conferencia a 200 años de la fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Y el de la voz, licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, secretario técnico del capítulo juvenil. Ahora me complace en presentar al maestro Brian Jesús Ponce Martínez. Es licenciado en Historia por parte de la Universidad de Guadalajara, maestro en Historia de México por parte de la misma institución, miembro del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco desde 2019. También es profesor de Historia en la secundaria Francisco Javier Clavijero. Fue asistente de investigación del doctor Mario Alfonso Aldana Rendón, archivista e investigador en el Instituto Cultural Ignacio Dávila Garibi y auxiliar administrativo de la Biblioteca del Centro Universitario UTEG. Sus líneas de investigación son Historia Militar, Historia Social, Microhistoria Italiana, entre otras. Con gusto, cedo la palabra a nuestro conferencista y miembro del capítulo juvenil, maestro Brian Jesús Ponce Martínez, para que nos presente el tema a 200 años de la fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Solicito a los integrantes de esta mesa nos hagan el favor de bajar durante la conferencia. Buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia, a quienes nos siguen en línea y pues también a las autoridades de la Sociedad de Geografía por hacerme esta invitación para impartir un tema que en lo particular me resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque es un evento pues que no tiene precedente, ¿verdad? Vamos a conmemorar los 200 años de la fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Yo quise poner esta imagen representativa porque ustedes pueden ver como algunas características muy particulares de pues nuestro estado, ¿no? Sobre todo de la cultura mexicana, del folclore, momentos y cosas que son importantes pues para el país, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver el tequila, pues los charros, el mariachi, la torta ahogada, pues la danza, todo este folclore y pues uno de los grandes personajes de nuestra historia, Guillermo González Camarena, el inventor de la televisión a color. Mi presentación pues va a ser un poco variada. ¿Por qué? Porque vamos a empezar hablando un poco de los antecedentes a la fundación del Estado de Jalisco, ¿verdad? Cómo es que se encontraba, de qué manera estaba constituido y cuál va a ser la importancia de que Jalisco se declare como un Estado libre y soberano cuando a nivel nacional aún se encontraba el país bajo una monarquía, ¿verdad? Es decir, cómo este Estado empieza a pues proclamarse pues libre, ¿verdad? Empieza a ser algo diferente. Aquí podemos ver pues dos imágenes conmemorativas, una con respecto a pues esta proclamación del Estado Libre de Jalisco y aquí abajo dice República Federal Mexicana, ¿verdad? 1823, que decíamos va a marcar un precedente. ¿Por qué? Porque Jalisco va a ser el primer estado en declararse libre, ya que la República Federal va a llegar un año después. Se puede considerar como un antecedente. Incluso algunos historiadores, entre ellos un historiador jalisciense que también pertenece a esta sociedad, Jaime Olveda, menciona que la cuna del federalismo puede ser Jalisco, ¿verdad? Puede ser considerada. Y acá tenemos una imagen conmemorativa pues a este evento que va a ser mañana, ¿verdad? Mañana se va a conmemorar los 200 años de la fundación de Jalisco. Vamos a hablar un poco de los antecedentes, ¿verdad? Pues vamos a ver, Jalisco en la época prehispánica, pues no era como lo conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque se encontraba distribuido de otra manera geográfica. Aquí vamos a ver que en ese territorio existían numerosas culturas prehispánicas. Algunas de ellos pues pueden ser los bapamés, los caxcanes, los cocas, los cuachiles, los huicholes, los cuyutecos, otomíes, xilotlacingas, nahuas, tecujes, tepehuanes, tecos, purépechas, pinomes y zaultecas. Y una gran cantidad más de
de culturas prehispánicas que podemos encontrar. Como particularidad, vamos a ver que estas culturas prehispánicas dejaron a su paso construcción de diversos centros arqueológicos y muchos tipos de artesanías. Aquí vamos a ver, por ejemplo, entre las particularidades que pues vamos a tener unas zonas arqueológicas distintas. ¿Por qué? Porque van a ser con otras formas pues diferentes a las convencionales, ¿no? Por ejemplo, el caso más representativo que puede ser huachimontones. Y otra particularidad que tenemos es que las tumbas de estilo en esta región van a ser más profundas. ¿Por qué? Porque en otras zonas como Michoacán eran de 3 metros y aquí van a ser de alrededor de 10 metros, un poco más profundas. En esta imagen tenemos solamente una imagen pues conmemorativa, pues algo referente al arte huichol, ¿no? Que es una de las culturas prehispánicas que hoy en día siguen vigentes y que más repercusión tienen a nivel mundial. Pues una vez que llegan los españoles, 1520, empiezan a hacer la conquista, pues vamos a ver que el territorio va a cambiar. ¿Por qué? Porque uno de los grandes intereses va a ser conquistar esta zona, ¿no? Van a querer conquistar el occidente de México y esta campaña de conquista va a empezar en 1522, cuando se designa a Nuño Beltrán de Guzmán, Cristóbal de Olid, entre otros tantos personajes más, ¿no? Que van a venir hacia esta parte del territorio. ¿Para qué? Para conquistarlo y tomar dominio sobre él. Vamos a ver que una vez que llegan los españoles a ese territorio se van a encargar de fundar diversas ciudades. Por ejemplo, Guadalajara sabemos que se funda 4 veces, ¿no? Que va a ir entre los años del 32 al 42 y pues vamos a tener a su paso la fundación en Nochistlán, en Tonalá, en Tlacotán y el Valle de Atemajac, donde va a ser la última y definitiva fundación en el año de 1542, el día 14 de febrero, que también es un evento que solemos conmemorar. Aquí tenemos pues a uno de estos conquistadores que decíamos viene hacia esta parte del territorio, que es Pedro de Alvarado, ¿no? Que él va a ser uno de los personajes que se va a ver muy inmerso en todos estos combates por poder dominar toda esta zona, ¿no? Que era una zona muy hostil. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de culturas prehispánicas que pues no querían ser sometidas, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver una referencia sobre un poco de cómo fue la campaña, cuáles fueron algunos de los establecimientos de los españoles y las diversas fundaciones de Guadalajara, que decíamos fueron un total de 4. Vamos a ver que Guadalajara ha sido desde la época colonial una ciudad importante. ¿Por qué? Porque ese territorio era conocido como el territorio de la Nueva Galicia y aquí vamos a ver que va a ser uno de los territorios más extensos, ya que tenía sus límites geográficos entre Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas. Los territorios se van a ir perdiendo poco a poco con el paso de los años, pero en un momento era un territorio muy extenso o un poco complejo a como lo conocemos hoy en día. Vamos a ver que en este reino se va a instaurar lo que se conoce como la Real Audiencia de Guadalajara, que era una instancia novohispana en la que los indígenas podían ir a resolver pues cuestiones pues gubernamentales, de leyes, entre otros tantos trámites más. Y vamos a ver que también en esta región se va a establecer el arzobispado de Guadalajara, que va a ser una jurisdicción geográfica implementada por la Iglesia Católica para agrupar una serie de diócesis, ¿no? Que la de Guadalajara va a tener la particularidad que en ese momento va a llegar hasta Alaska, ¿sí? O sea, hasta los Estados Unidos, siendo una de las más extensas de nuestro país. Aquí tenemos pues un poco más cómo se encontraba esta zona en esta época, ¿no? Aquí podemos ver pues la limitación geográfica y acá un mapa que nos habla pues del reino de la Nueva Galicia, ¿verdad? Que decíamos cómo está constituido todo este territorio, que hoy en día si ustedes se fijan, pues van a ver que únicamente tenemos esta parte de rojo, ¿verdad? Pero en algún momento llegamos a tener otros tantos territorios más. Cuando llega la independencia, pues vamos a ver que hay todo un caso muy complejo. ¿Por qué? Porque aquí la independencia siempre nos han dicho que es un momento cumbre que cambia la vida de los novohispanos, que los novohispanos buscan acabar con todo un régimen, pero en la realidad vamos a ver que lo que surge en la independencia de México es proclamar la independencia pero de España. Y ustedes se van a preguntar ¿por qué? Porque resulta que para esta época, 1808, España venía siendo conquistada por un gran militar de nombre Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte que va a hacer una serie de conquistas en todo ese territorio y va a hacer una serie de medidas que van a cambiar toda la estructura de España. Entonces, pues había un miedo inminente en la Nueva España de que los franceses vinieran a conquistar ese territorio y se van a proclamar en contra de ¿quién? Pues en contra de Napoleón. ¿Por qué? Porque van a buscar la liberación de España. Si ustedes analizan el proceso, van a ver que en un primer momento lo que se exige es que dejen a España libre, que España ya no tenga un yugo español y pues no van a pedir tanto como una independencia de México de la Nueva España. Eso va a ir surgiendo pues con el tiempo, va a ir cambiando todo este proceso. Aquí vamos a ver que se abogaba para que Francia no invadiera la Nueva España y pues para que dejaran libre a ese territorio. ¿Por qué? Porque no querían ningún dominio español.
Ustedes van a ver que la guerra de independencia va a ser un conflicto lleno de personajes y sobre todo de cuestiones ideológicas muy marcadas. ¿Por qué? Porque vamos a tener una gran pugna de ideologías, ¿no? Que los conservadores, los liberales, y que tenemos como característica particular que ambos se echaban propaganda, pues diciendo que eran aliados de los franceses. Una manera como de limitar el proceso, ¿no? Como vamos a hablar mal del otro para que nadie los apoye. Aquí podemos ver pues algunos de esos héroes de la patria, ¿verdad? Que pues solemos escuchar mucho cuando hablamos de la independencia de México. Podemos ver a pues Miguel Hidalgo, a Morelos, Josefina y otra gran cantidad de personajes más, ¿no? Que si nos agarramos hablando sobre ellos tardaríamos un poquito tiempo, pero pues aquí podemos ver una imagen representativa, ¿no? De esta parte que le damos la independencia de México. Y ustedes se van a preguntar ¿por qué vamos a hablar de la independencia de México? Porque pues el territorio de Jalisco va a tomar un papel clave, ya que en ese territorio van a surgir diversos momentos importantes y sobre todo personajes. Por ejemplo, uno de los momentos más importantes que tenemos es cuando Miguel Hidalgo firma el acta de la abolición de la esclavitud, que va a poner fin a esta práctica que venía siendo recurrente desde casi 300 años, ¿no? Como había una esclavitud hacia los indígenas, hacia los negros y hacia otras tantas castas sociales más, ¿verdad? Que era una práctica muy recurrente. También tenemos, por ejemplo, la batalla del Puente de Calderón, en la que sabemos se enfrentan los dos ejércitos, el de Félix María Calleja, que son los realistas, y pues el comandado por Hidalgo, los insurgentes. Aquí sabemos que esta batalla la va a terminar perdiendo Miguel Hidalgo y pues va a culminar a su captura y su posterior fusilamiento. También tenemos otro momento importante como lo es la publicación del Despertador Americano, que es el primer periódico insurgente de México. ¿Y por qué es importante este periódico que se publicó en la Casa de los Perros? Porque va a ser el primer periódico ideológico, ya que en él van a proclamar ideas a partir de los insurgentes, ¿no? Como estos grandes cambios, que es lo que aspiran, y pues van a tratar de hacer como una concientización en lo que llamaban la América septentrional, que va a ser pues toda América Latina, como hoy la conocemos hoy en día. Y también tenemos la firma del Plan de Iguala en Tlaquepaque por Pedro Celestino Negrete, que la firma del Plan de Iguala pues es para proclamar la independencia de México. Vamos a culminar con todo este proceso, ¿no? Por eso decíamos, el territorio de Jalisco siempre ha sido un territorio importante. Aquí tenemos pues esta parte del Plan de Iguala, que si ustedes se fijan dice Plan de Independencia de la América Septentrional, que decíamos América Septentrional pues va a ser toda esta parte de América Latina, ¿no? Y dice americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nuestros en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen. Y pues ya lo demás, pues ya no lo leemos por cuestiones de tiempo, pero pues nada más para que se den cuenta ustedes de cómo es esta proclamación, ¿verdad? O sea, qué es lo que están exigiendo, qué es lo que están pidiendo en este Plan de Iguala. Aquí vamos a ver que una vez que el territorio pues es independiente, que el territorio ya proclama su independencia, pues buscan una manera de cómo organizarse. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues van a proclamar una monarquía. ¿Por qué? Porque no sabían otra experiencia, no habían tenido otra vivencia de gobierno. Entonces tenemos que se va a proclamar lo que es el primer imperio mexicano bajo el nombramiento de Agustín de Iturbide, ¿no? Que Agustín de Iturbide se va a proclamar como emperador de México. Pero esto va a generar una serie de conflictos y disputas, ya que no todos en el país quieran gobernarse bajo una monarquía. ¿Por qué? Porque consideraban que era una alevosía hacia el pasado español. Y si nos liberamos de los españoles, ¿por qué vamos a seguir bajo este dominio, no? Entonces aquí van a existir diversos grupos políticos que van a estar tratando de abordar otro tipo de ideologías, otro tipo de propuestas. Por ejemplo, tenemos liberales conservadores que van a proclamar pues el federalismo y el centralismo, que van a ser dos formas de establecer una república. Sabemos, una república es un gobierno en la que se elige por un presidente, pero las diferencias entre federalismo y centralismo es que en el federalismo cada estado, cada territorio tiene una autonomía y soberanía. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden organizarse libremente en la cuestión interna, ¿verdad? Que pueden tener gobernadores, autoridades, etcétera, etcétera. Y en el centralismo, ¿qué pasa? Que todos los estados tienen que corresponder únicamente al centro. No hay ninguna autonomía, no hay ninguna libertad política para ellos. Entonces vamos a ver que esto va a proclamar que haya una gran cantidad de movimientos separatistas en el país. Numerosos territorios van a querer ser independientes, van a querer ser libres y van a querer configurar un nuevo territorio. Por ejemplo, aquí vamos a ver pues lo que alguna vez fue el Imperio Mexicano en la época pues más extensa, que abarcaba desde Estados Unidos hasta Centroamérica. ¿Por qué? Porque Agustín de Iturbide tenía la intención de tener un territorio muy extenso, ¿no? Aquí vamos a ver que esto únicamente va a durar un año, que va a ser todo ese territorio. ¿Por qué? Porque
porque después Centroamérica va a proclamar su independencia, va a configurarse como territorios independientes. Incluso también había una fuerte intención por parte de Agustín de Iturbide porque las Filipinas, que también se habían librado del yugo español, formaran parte del Imperio Mexicano, pero esto nunca va a suceder. Pero para que ustedes vean lo que llegó a ser alguna vez el territorio mexicano, que como ya sabemos, todos los territorios los van a perder con el Tratado Guadalupe Hidalgo que se firma con Estados Unidos en 1848, ¿verdad? Todos los territorios que pertenecen a México se van a terminar perdiendo. Decíamos pues que en esta nueva nación mexicana, en nuestra nueva organización política, hay una nueva forma de entender pues todo este proceso, ¿no? Hay una nueva forma pues de interpretar las cosas y de abogar por otros sistemas de gobierno completamente diferentes. Aquí decíamos, hay dos muy propios que son el centralismo y el federalismo. Ya decíamos, ambas posturas buscan establecer a un presidente pues como el mandatario, ya no quieren monarcas, no quieren otra forma de gobierno, sino que sea un presidente el que dirija la nación. Decíamos, el centralismo es un gobierno en el que todos los territorios dependen del centro del país, y el federalismo, donde cada territorio tiene una soberanía y una autonomía. Pueden elegir autoridades y pueden pues tomar sus propias decisiones sin que no haya intervención alguna de pues ningún mandatario externo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una infografía que nos hace referencia a estas dos partes, ¿no? Aquí decíamos, el centralismo, todos dependen de un centro regulador, un centro que se encarga de dictar leyes, normas, reglamentos hacia los demás territorios. Y en cambio, pues el federalismo, como hoy en día vivimos, ¿no? El sistema político que tenemos en nuestro país, cada territorio se organiza de la manera que quiere y pues únicamente hay que rendir ciertas cuentas pues al centro, ¿verdad? Pero no te limitan tanto como en el centralismo, que va a ser pues un sistema un poquito más rígido. Vamos a ver que Jalisco se puede considerar como la cuna del federalismo. Decíamos eso al principio de la presentación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que uno de sus principales defensores, que van a ser Luis Quintanar y Prisciliano Sánchez, van a ser dos personajes importantes de la historia de Jalisco. Vamos a ver que Luis Quintanar y Prisciliano Sánchez van a llegar a tomar pues ciertos cargos en la política, y pues ellos van a exigir que Jalisco sea considerado como un estado libre y autónomo. En pleno Imperio Mexicano, este personaje de nombre José de Jesús Huerta Leal fundó simbólicamente el estado de Jalisco. ¿Y por qué decimos simbólicamente? Porque va a tardar en ser reconocido como un estado, ¿no? No va a ser algo que de la noche a la mañana, sino que va a tomar unos meses, ¿no? Entonces Jalisco va a pasar de ser una intendencia del Imperio Mexicano a ser un estado, ¿no? Es decir, vamos a pasar a ser un territorio libre con sus propias normas y reglamentos, ¿no? Y tenemos que esta aceptación de Jalisco como territorio libre y soberano tardó varios meses para ser aceptada por el Imperio Mexicano, ya que esto que implicaba pues la separación, la desintegración del territorio, que decíamos Iturbide tenía una gran ambición por tener un territorio extenso. Y aquí podemos ver pues un poco el acta de nacimiento del doctor José Jesús Huerta Leal. Decíamos el personaje que se encarga de fundar al estado de Jalisco, ¿no? Vamos a ver que esta fecha es importante, 16 de junio de 1823. ¿Y por qué va a ser importante? Porque es cuando el territorio adquiere tal designación, ¿verdad? Cuando se designa como un estado. Decíamos, pues la aceptación va a ser pues justificada mediante la consigna de que ningún documento político se hacía omisión, se hacía como una obligación de que estos países tenían que depender de un centro, ¿verdad? En ningún momento te dicen todos tenemos que estar regulados bajo un centro, sino que no hay nada que nos diga, que nos haga estar aquí sometidos. Vamos a ver que junto con esta independencia del territorio, en este año del 23, Colima se va a separar del estado de Jalisco. Ustedes recordarán que al principio veíamos que era un territorio muy extenso, ¿no? Pero pues una de las condiciones para aceptar la separación de Jalisco va a ser el tener que quitar a Colima de ese territorio. Y después, un año posterior, 1824, México va a pasar a ser una república federal, que decíamos siendo Jalisco el gran antecedente. ¿Por qué? Porque va a ser el primer territorio en declararse como estado libre y soberano en toda la República Mexicana. Y aquí pues tenemos una imagen pues muy representativa de esa época. ¿Por qué? Porque es la propaganda que se estaba difundiendo en esa época, ¿no? Ustedes recuerdan, al principio veíamos esta imagen que decía República Federal Mexicana, Estado Libre de Jalisco, y 1823, decíamos, es la manera en que se está proclamando. Y acá arriba pues la palabra libertad, que es lo que ellos estaban buscando, ¿no?
Vamos a ver que el primer gobernador de Jalisco va a ser Prisciliano Sánchez, quien va a ser designado en 1824, y pues para esta época el territorio tenía únicamente algunos municipios. Hoy en día sabemos son 125, y pues en esta época únicamente había 33, que eran Guadalajara, Acaponeta, Aguacatlán, Autlán, La Barca, Cuquío, Compostela, Colotlán, Bolaños, Etzatlán, Ostotipaquillo, Lagos, Mascota, Real de San Sebastián, San Blas, Santa María del Oro, Sayula, Centispac, Tomatlán, Tula, Tepatitlán, Tepic, Tlajomulco, Tequila, Tonalá, Tuxtlacuesco, Zapotlán el Grande y Zapopan. Si ustedes se fijan en esos territorios hay varias referencias de Tepic, de Nayarit, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decíamos todavía pertenecía a ese territorio, ¿verdad? O sea, Nayarit todavía era parte de Jalisco, que va a terminar por separarse hasta 1917. ¿Por qué? Porque Nayarit va a ser promulgado por Porfirio Díaz en 1884 como estado libre, pero va a ser hasta 1917 cuando se reconoce que ya no forma parte de Jalisco. Y pues aquí tenemos un poco pues de cuál era esta organización política. Decíamos los 33 municipios que había para esta época, ¿no? Que se organizaba de una manera completamente distinta, y a Prisciliano Sánchez, decíamos, primer gobernador del estado de Jalisco. Pues ya nada más para culminar esta parte, pues vamos a ver que Prisciliano Sánchez va a ser gobernador de 1824 a 1826, únicamente 2 años. ¿Por qué? Porque él va a fallecer de un ataque al corazón. Y si tratamos de ver momentos importantes del estado de Jalisco a través de toda su historia, vamos a ver que en 1834, 11 años después de que Jalisco se declara como un estado libre y soberano, Antonio López de Santa Anna, un personaje muy particular, que tiene numerosas aventuras, numerosas cuestiones que se le pueden criticar, llega al territorio y que impone el centralismo. O sea, cambia completamente la estructura que se venía manejando en este país, ¿verdad? Vamos a ver que para 1858 Benito Juárez va a establecer un gobierno provisional en Jalisco. ¿Y por qué provisional? Porque para esta época estamos viendo el contexto de la guerra de reforma, ¿no? O sea, el territorio se encuentra en pugna, en disputa entre dos bandos que decíamos liberales y conservadores, que va a ser una lucha política muy marcada durante el siglo XIX. Entonces aquí Benito Juárez tiene que salir huyendo de la Ciudad de México y va a llegar a Jalisco a establecer un gobierno provisional, que aquí es donde se va a dar el famoso suceso de los valientes no asesinan, ¿verdad? De Guillermo Prieto, en todo este contexto. También tenemos que poco tiempo después, para el 64, cuando ya los franceses tomaron el territorio mexicano, pues van a llegar a invadir a Guadalajara, ¿no? Van a llegar a ese territorio y lo van a tomar, se lo van a adueñar ellos mismos, ¿no? Ya poco tiempo después tenemos para el 88 la llegada del primer ferrocarril a la ciudad de Guadalajara, que era una línea que pasaba por Chapala, ¿no? Que fue un momento muy particular. ¿Por qué? Porque mucha gente se reunió para ver todo este suceso, ¿no? Era algo relevante, algo muy nuevo para esta sociedad. Y pues ya tenemos para 1914 un momento muy particular, pues la llegada de los constitucionalistas o carrancistas a Guadalajara, que siempre hemos sabido, se considera que Jalisco es un territorio no tan revolucionario. ¿Por qué? Porque dicen su tardía participación en este momento. Pero pues aquí podemos hablar otro tema por aparte, ¿no? Así que vamos mejor a omitir para no tardarnos más. Aquí ustedes pueden ver una imagen relativa a la entrada de los franceses a Guadalajara. Aquí podemos ver un poco pues la catedral, y aquí pues cómo van desfilando, ¿no? Cómo ellos van entrando al territorio, decíamos, entre 1864 y 1866, cuando pues ellos adueñan de este territorio, ¿verdad? Cuando forman parte de sus dominios. Seguimos un poco con la parte de la revolución. Vamos a ver 1915. Aquí hay una constante lucha por la ciudad de Guadalajara entre bandos carrancistas y villistas. ¿Por qué? Porque se estaban disputando el control y el dominio político de esta ciudad, ya que era un territorio importante. ¿Por qué? Porque para esta época todavía Jalisco era considerada como la segunda ciudad más importante del país. Entonces, quien tuviera este territorio iba a tener un gran dominio del país, ¿verdad? Vamos a ver que para 1917, cuando ya hay una nueva configuración, ya se quiere hacer una nueva constitución, va a haber una comisión de diputados jaliscienses que van a participar en la redacción de los artículos de la constitución de 1917. ¿Por qué? Porque consideraban que la del 57 ya era obsoleta, que ya era justo necesario un cambio. Entonces, aquí los revolucionarios que van a tratar de emanar todas sus disputas, todo lo que pelearon en la constitución, pues van a tratar de tener representación de diversos estados del país, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos destacar la participación de Amado Aguirre
Santiago y Luis Manuel Rojas, 2 jaliscienses que van a ir a participar a la redacción de los artículos de la Constitución de 1917. También tenemos otro dato interesante. Para 1926, aquí en Jalisco se inicia el conflicto de la Guerra Cristera, ¿no? Que sabemos una guerra entre la Iglesia y el Estado. ¿Por qué? Por las políticas tan anticatólicas que venían proclamando los sonorenses, que son Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, ¿no? Que pues ellos eran personajes que de cierta manera estaban pues un poco pues en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Ya si nos damos un poquito más adelante en el tiempo, pues vamos a ver que para 1987, es la primera versión de la Feria Internacional del Libro, ¿no? Que hoy conocemos como FIL, y pues un momento, pues una mancha oscura de la historia de Jalisco, pues las explosiones del 22 de abril en el barrio de Analco, ¿no? Que también fue un momento trascendental en nuestra historia particular. Aquí pues tenemos una imagen representativa sobre la Guerra Cristera, que si ustedes ven aquí abajo, pues dice: señor don Francisco Vera, anciano sacerdote fusilado en Jalisco por celebrar la Santa Misa 1927. Decíamos, este va a ser un conflicto muy controversial entre la Iglesia y el Estado, que va a terminar por solucionarse en 1929, cuando pues hay un tratado de paz, ¿no? Cuando tratan de llegar como a ciertos acuerdos entre pues el gobierno y la Iglesia Católica. Pero aquí nomás tenemos pues esta imagen que me parece muy interesante, ¿no? Para que vean un poco pues qué es lo que pasaba hace casi pues 100 años, ¿no? Prácticamente, 1927. Y ya nomás para ir culminando con ese tema, vamos a ver algunos personajes importantes del estado de Jalisco. En 200 años de historia, pues claro que tiene que haber muchos personajes interesantes para nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, tenemos Prisciliano Sánchez, que decíamos primer gobernador de Jalisco. Por ejemplo, tenemos Manuel Macario Diegues Lara, un revolucionario carrancista, que decíamos... en la revolución se suele considerar que Jalisco es un territorio que pasó pues desapercibido, pero pues si ustedes se adentran en este estudio van a ver que hay una gran cantidad de particularidades muy interesantes, ¿no? Aquí también tenemos, por ejemplo, el caso de Amado Aguirre Santiago, que decíamos uno de los personajes que va y participa en la redacción de la Constitución de 1917. Tenemos otros casos, por ejemplo, Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atol, que era muralista, paisajista, vulcanólogo, pintor y otra gran cantidad de oficios. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que para el siglo XIX, siglo XX, las personas tenían una gran cantidad de oficios, ¿no? Y otro personaje muy interesante que es José Clemente Orozco, muralista, ¿verdad? Que sabemos es el que se encarga de pintar los murales en el Hospicio Cabañas, en el Palacio de Gobierno, entre otros tantos lugares más. Aquí pues tenemos, por ejemplo, a este mural de Hidalgo y pues de las luchas de las ideologías, ¿no? Que está en el Palacio de Gobierno, y aquí pues a José Clemente Orozco. Ya para nomás ir culminando, pues vamos a hablar de algunos personajes de actualidad, ¿no? Y pues más que nada son deportistas. Por ejemplo, muy bien conocemos a Saúl Canelo Álvarez, boxeador. Tenemos el caso de futbolistas como Andrés Guardado, jugador del Betis, Guillermo del Toro, director reconocido de cine, Sergio Checo Pérez, piloto de la Fórmula 1, y aquí pusimos una mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también es importante hablar de ellas, ¿no? Y aquí tenemos el caso de Katia Echazarreta, que va a ser la primera mujer mexicana en viajar al espacio por parte de la NASA, ¿no? Para que vean también la importancia que tienen nuestros personajes, ¿no? Y sobre todo pues las mujeres, que hoy en día están tomando un protagonismo enorme. Y pues aquí nada más tenemos a Guillermo del Toro, que sabemos es un personaje afamado, un personaje reconocido. Y pues ya con esto yo terminé mi participación. Agradezco mucho su atención y pues espero que haya quedado claro y se haya entendido lo que quise expresar. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Brian, por la participación. Una charla muy amena y nos resumiste en pocos minutos muchísimos datos interesantes. En este momento abrimos un espacio para preguntas, si es que tuvieran alguna. Bueno, yo nomás quiero preguntarle, pues, mi papá era de aquí de Jalisco, de aquí de Guadalajara, y estaba muy orgulloso porque decían que había llegado uno al cielo y le dijo que bueno, porque es que yo tengo derecho a estar aquí, bueno, pero ¿por qué? Ahí está fue el primer cardenal, ¿verdad? El boxeador, el mejor boxeador, las Chivas que en ese tiempo habían ganado muchas, y bueno, juegos, y entonces pues le dijeron, pues pasa a ver si te gusta el cielo, ¿verdad? Pues vienes de Guadalajara, ¿no? Pero pues no, felicidades, muy didáctico. Muchas gracias. Muy bien explicado.
Muchísimas gracias. Pues sí, claro, Jalisco tiene una gran cantidad de cosas. Decía usted, pues, el primer cardenal, un boxeador reconocido, las Chivas, por otro lado el Atlas, el actual bicampeón del fútbol mexicano y otras tantas cosas más, ¿verdad? Sí. Sí, adelante. Un personaje importante del ciclismo, en el deporte, Zapopan Romero, que era de Zapopan, fue un personaje que ganaba todas las carreras también importantes del ciclismo. Y no sé si no lo digo, el primer cardenal no fue en la Ciudad de México, fue aquí en Guadalajara. Okay. Sí, yo no conocía ese dato del ciclista, Muchas gracias por la información y pues también sobre esto del cardenal, ¿verdad? Que pues hay veces que nos pasan los datos desapercibidos, tanto que hay, pues a veces es difícil poder abarcar todo, ¿no? Pero muchísimas gracias, se agradecen mucho sus comentarios. ¿Alguien más? Ok, listo, muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Brian de Jesús Ponce Martínez y ahora solicitamos a nuestro coordinador médico veterinario zootecnista Diego Salvador Figueroa Pardo haga la entrega del reconocimiento a nuestro conferencista. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, nacimiento de Jalisco, conmemoración del Bicentenario de Jalisco, otorga el presente reconocimiento al maestro Brian Jesús Ponce Martínez por su participación en las actividades organizadas por institución con la conferencia a 200 años de la Fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 15 de junio del 2023, firmado por la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, asesora del capítulo juvenil, el licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, secretario técnico, y el de la voz, Diego Salvador Figueroa Pardo, coordinador. Muchas felicidades, Brian. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Entre los avisos, me es muy grato invitarles el próximo martes 20 de junio a las 8 de la noche en este mismo espacio para escuchar las conferencias La historia de Jalisco en 3 tiempos, Independencia, Monarquía y República, a cargo del consocio Dr. Hugo Torres Salazar, y Primeros años de la vida independiente, a cargo de nuestra vicepresidenta, la doctora Angélica Peregrina Vázquez. También les invitamos al término de esta sesión al convivio que tenemos preparado en el patio de nuestra casa sede para seguir platicando con nuestro conferencista. Como último punto, solicito a nuestra asesora realice el cierre de esta sesión. Gracias, Rex. Muchas gracias a todos los que están presentes aquí en nuestra casa sede y a quienes nos siguen por los medios electrónicos. Realmente quiero, antes de cerrar, felicitar a Brian. Brian, nos da mucho gusto que estés aquí, que estés participando. Y fue una exposición muy agradable, muy ligera, muy accesible para todo público, con un recuento realmente de todo lo que ha sido la vida de Jalisco desde el prehispánico hasta la actualidad. Entonces nos has dejado realmente una idea muy completa, nos has dado un paseo por la historia de nuestro estado, resaltando momentos locales y nacionales y los internacionales que hubo necesidad también. Entonces, de verdad, Brian, muchas felicidades. Como te dijo alguien por aquí, estás muy joven, pero muy bien preparado. Qué bueno. Y a seguirse superando, realmente. Muchas gracias, Brian. Y siendo las 8:35, declaro clausurada esta solemne sesión académica. Si quieres sonar tú la campana, Diego, por favor. Gracias.